Ahí estamos grabando. Ya. Eh, Aproveché de hacer las preguntas antes de como para saber cómo hacerlas, porque hay algunas que realmente estaban difíciles y que entiendo que hayan tenido como 5 personas buenas, porque en verdad que estaban muy, muy extraños. Entonces, la primera es la 38, que nos pedían una ecuación continua para la recta y igual a 6x más 2. Entonces, este es todo un tema porque aquí nos dan la ecuación principal de la recta. De la ecuación principal de la recta necesitamos sacar la ecuación vectorial de la recta, y para sacar la ecuación vectorial de la recta, o sea, para sacar la ecuación continua, viene de la ecuación vectorial. Entonces tenemos que hacer un montón de transformaciones entre medio, como para poder llegar a la ecuación continua, que la ecuación continua se hacía despejando delta, o no, no era delta, lambda. No sé si se acuerdan. Aún no le dan los puntajes. Bueno, ya se los van a dar eventualmente. Y, y bueno, de todas maneras yo los tengo, así que podemos revisar esto. Eh, y de todas maneras, eh, eso es eso. Yo tengo los puntajes y los estoy revisando en el fondo en torno a lo que sé, cómo les fue. En el fondo tomé todas las que estaban bajo 10 y estamos revisando eso ahora. Eh, entonces, ¿cuál es el problema con lo que le dije que esto? Que la ecuación continua viene de la ecuación vectorial. ¿Y cuál es el problema con eso? Que acá no tenemos ningún vector, ¿cierto? No tenemos cómo sacar el vector director, no tenemos cómo sacar el vector posición, nada de eso. Pero si ustedes recuerdan la definición de vector, o sea, si tenemos esta cosita así, ¿cierto? Que es un plano cartesiano, el vector no es nada más que como la unión de dos puntos, ¿cierto? Con una dirección, con una magnitud, etcétera, etcétera. Y en base a esa ecuación que nos dan ahí, nosotros sí podemos sacar puntos, ¿cierto? Podemos sacar infinita cantidad de puntos porque esa es la gracia de una ecuación de la recta. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Tomé esta ecuación de acá, ¿cierto? Que es y igual a 6x más 2 y le di valores. El primer valor que le di fue x igual a 1 y esto nos queda que 8 es igual a 6 por 1 más 2, ¿cierto? O sea, eso es una solución. Por lo tanto, una de las soluciones de esta recta sería el punto 1,8, ¿cierto? Porque este es mi x y este es mi y. Luego probé nuevamente con x igual a 2, ¿cierto? Y esto nos da, veamos, esto es 6 por 2 más 2, 6 por 2, 12, más 2, 14. Entonces, el otro punto que nos sirve es 2,14. Eso está listo. ¿Dónde está el botón? Esta cosa aquí está. 2,14. Entonces, a partir de estos dos puntos que tenemos, nosotros podemos generar un vector, ¿cierto? Y el vector puede ser en cualquiera de los dos sentidos, pero obviamente nos conviene mucho más hacerlo que quede un vector positivo. Por lo tanto, nosotros hacemos el siguiente vector. El vector 2 menos 1,14 menos 8. Este vector nos queda 1,6, ¿cierto? Entonces, ahora tenemos un vector. A partir del vector nosotros podemos sacar ahora lo que se llama la ecuación continua. Eh, y esta es una parte media compleja de este tema, que yo tenía dos puntos, ¿cierto? A este punto le vamos a poner B y a este punto le vamos a poner A. Voy a borrar acá, ¿no? Como para que vayan siguiendo el hilo. Acá. Estos son los puntos que tenemos. Y la ecuación continua, que creo la vimos muy a la pasada, así que entiendo que hayan tenido problemas con este ejercicio. Eh, la ecuación continua era de esta forma. Era x menos a1 sobre b1 menos a1 es igual a i menos a2, si no me equivoco, sobre b2 menos a2. Es una cosa que entiendo que no se hayan acordado, porque ni yo me acordaba, la verdad. Ni yo me acordaba, tuve que buscarlo como antes de hacer esta prueba. O sea, antes de hacer el ejercicio como tal. Eh, entonces, luego de eso, esa es la ecuación continua y nosotros ya tenemos
A1, A2, B1 y A1, ¿cierto? Entonces voy a borrar acá abajo para poder reemplazar bien. Esto nos queda X menos A1 vendría siendo este de acá, ¿cierto? El 1. Por lo tanto nos queda X menos 1. eh, B1 vendría siendo 2 y A1 ya sabemos que es 1, por lo tanto acá abajo nos queda 1. Luego tenemos Y menos A2, que era el 8. Lo voy a seguir borrando acá. eh, sobre. Y tenemos 14 menos 8, que en el fondo lo que tengo abajo es el vector. Lo que tengo arriba es un punto que elegí en torno al vector, por si acaso. Y este me da 6. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de este ejercicio? Que voy a borrar todo esto de acá. Y si se fijan, nos piden una ecuación continua. Lo cual es el problema, que como yo tengo infinitos puntos en una recta, a su vez tengo como infinitas ecuaciones continuas. ¿Sí? O sea, puedo sacar un montón de valores, pero tengo que acercarme a cierta ecuación continua que está en específico definida, que es la respuesta que necesitamos. Y en ese caso la respuesta es A. Y si ustedes ven lo que tenemos acá, es muy, muy parecido a esa respuesta. Pero si se fijan, no hay ninguna que se parezca como absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Intentar como achicar esta cosa lo más posible. Y eso se hace por el lado derecho. ¿Por qué lo digo por el lado derecho? Porque si se fijan, acá tenemos I menos 8 sobre 6. Y 8 es como más grande que 6, ¿cierto? El numerador es más grande que el otro, que no, ¿cómo se llama? Denominador, ¿cierto? Eh, entonces yo puedo como sacar ese extra del 8 y puedo decir que tengo I menos 2 sobre 6 más 1, ¿cierto? Perdón, menos 2 más 1. Si no me equivoco es menos 1, de hecho. Menos 1. Entonces lo que hice fue separar eso, ¿cierto? Eh, y luego si volvemos a igualar la ecuación acá, nos queda x menos 1 sobre 1 es igual a y menos 2 sobre 6 menos 1. Y si yo quiero despejar ese 1, lo que hago es simplemente sumar 1, ¿cierto? Y esto nos queda x menos 1 más 1 sobre 1 es igual a y menos 2 sobre 6. Y menos 1 más 1 es 0, ¿cierto? Y nos queda x más menos 0, da lo mismo, sobre 1 es igual a y menos 2 sobre 6. Eh, no sé, es un ejercicio medio extraño porque hay que darse cuenta de que tenemos la ecuación principal y de la principal hay que llegar a como un vector y hay que elegir dos puntos arbitrarios. Eh, entonces, no lo tomen como el mejor ejemplo de ejercicio de la vida. Puede que salga algo así. Eh, y no es la idea, no es la idea, obviamente, pero les voy a decir cómo hacerlo a la rápida. Y lo que pueden hacer para ver si resulta, que no siempre resulta, pero en temas de desesperación puede que les funcione, es revisar qué puntos les sirven, ¿cierto? Por ejemplo, en esta recta de acá, vimos que nos servía ¿cuánto era? 1,8, ¿o no? 1,8, ¿cierto? Entonces, si yo reemplazo en esta ecuación de acá arriba, me sirve. Porque me queda 1 menos 0 partido en 1 es igual a 8 menos 2 partido en 6. Y esto nos queda 1 partido en 1 es igual a 6 partido en 6. Sabemos que ambos son 1, ¿cierto? Entonces, por ende, la respuesta es correcta. Pero ¿qué pasa con este caso en específico? Que muchas veces ponen eh, ecuaciones en los ejemplos que si bien sirve con los puntos que yo tengo, no son las ecuaciones correspondientes a la respuesta. No sé si este es el caso en verdad. Eh, si lo veo al ojo, uno, bueno, un sexto, creo que no debería pasar en este caso. Pero si están muy desesperados, lo que pueden hacer es encontrar puntos e ir probando la respuesta. Si es que en verdad no se acuerdan cómo resolver esta cosa. Eh, Siguiente, entonces. ¿Quedó alguna duda con esa pregunta? ¿En algún punto de esta pregunta? En verdad, insisto, es una pregunta muy extraña y entiendo que puedan tener dudas, pero no es tan terrible. ¿Sí? Si no hay preguntas, voy a seguir. En ese caso, voy a seguir.
La 39. No me acuerdo cuántas preguntas, o sea, cuántas personas resolvieron esto, pero ahora mismo. Vamos a borrar todo para que lo vean bien. Voy a dejar eso ahí porque es importante. ¿Y qué nos dicen? En el triángulo ABC de la figura adjunta, nos dicen que DE es paralelo a AB, ¿cierto? O sea que esta recta de acá es paralela a esta recta de acá. Nos dicen además que EC, que es este segmento de acá, mide 3, que EB, que es este otro segmento de acá, mide 2, y que DE mide A, aquí, y que AB mide B, este segmento de acá. Entonces nos pregunta cuál es el valor de A dividido en A más B. Entonces, no pesquen esto todavía. Y la gracia de este ejercicio es que es todo muy como algebraico. O sea, yo no tengo forma de sacar el resultado asumiendo cosas. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Tales, ¿cierto? Decimos que 3 dividido en A, ¿cierto? Todo esto de acá, es igual a 5 dividido en B. Y estoy haciendo acá, por si no se acuerdan, es este segmento de acá, ¿cierto? Dividido, o sea, es igual a todo este segmento de acá. ¿Sí? Si no se acuerdan, o una cosa así. Eh, entonces, en este caso, podemos hacer lo que nos convenga, cualquier cosa, pero según yo nos conviene dividir, o sea, despejar A, ¿cierto? Porque A lo tenemos arriba y abajo. Entonces, lo que hacemos es despejar A, ¿cierto? O sea, multiplicamos por A y por B, y nos queda 3B es igual a 5A, podemos dividir por A, ¿cierto? O sea, dividir por 5, lo siento. Dividido por 5 y nos queda que 3B dividido en 5 es igual a A. ¿Y cuál es la gracia de todo esto? Que nosotros podemos representar ahora A en función de B, o B en función de A, lo mismo. Eh, entonces, veamos esto de acá arriba, ¿cierto? Podemos llegar y reemplazarlo porque ya sabemos cuánto mide A y podemos dejar B como B. Entonces nos queda 3B sobre 5, que, ojo que esto es igual a, es igual a 3B sobre 5, que esto también es igual a más B, ¿cierto? Eh, si no recuerdan bien cómo sumar fracciones, lo que hacemos en este caso, esto es más B, es multiplicar por el denominador, ¿cierto? Entonces, en este caso nos queda 3B sobre 5 dividido en 3B sobre 5 más, ¿cuánto nos queda? 5B, ¿cierto? Y así lo podemos como agregar, entre comillas, a la otra fracción. Me estoy quedando sin espacio, así que voy a seguir por acá. Esto nos queda 3B sobre 5 es igual a 8B sobre 5, ¿cierto? Porque 3 más 5 es 8. Y la gracia es que cuando yo tengo una fracción de este formato, que la voy a volver a escribir como para que quede más claro, 5 y 8B sobre 5, yo puedo llegar y eliminar estas cosas, ¿cierto? Porque se van a multiplicar entre sí y se van, se eliminan. Y nos queda, voy a seguir por acá abajo porque en verdad me estoy quedando sin espacio, nos queda 3B sobre 8B. Y la gracia de esto es que también podemos llegar y eliminar el B, que no se explica así, pero cualquier número que yo elija de B, como está en ambos lados, siempre hace una razón de 3 octavos. O sea, si yo digo que B vale 1, eh, el resultado va a ser 3 octavos. Si yo digo que B vale 1000, el resultado nuevamente va a ser 3 octavos. Entonces el resultado final de todo este proceso es 3 octavos. ¿Sí? Porque fíjense que no nos preguntan el valor de A, no nos preguntan el valor de B, nos preguntan el valor de A dividido en A más B. Y obviamente yo a partir del valor de 3 octavos, o sea, el valor de A más B, puedo llegar a sacar el valor de A y A más B, pero no es la pregunta. ¿Sí? Por si acaso A vale 3 y B vale 5 si no me equivoco. ¿Sí? Pero eso, ¿alguna pregunta en este ejercicio hasta ahora? ¿Sí? ¿No? Eh,
No, voy a seguir entonces. Em, Acá. Voy a borrar esto de aquí, sí. Más despacio. Y acá nos dan una ecuación vectorial, ¿cierto? Pero está como un poco cambiada. Quizás no lo reconozcan al principio, pero ya lo han visto. Y nos dicen que R lambda es igual a 3 más 5 lambda, coma, menos 2 menos 4 lambda. Entonces nos preguntan cuál de las siguientes rectas son paralelas a R lambda. Entonces, esta función, recuerden que hay dos formas de ver las vectoriales. Está R lambda en el fondo, o sea, Rx, y creo que era. Bueno, dejémoslo en R lambda. Hay dos formas. Yo puedo verlo como x, y más lambda de, no sé, a más b, una cosa así, ¿cierto? Y en el fondo este era el vector posición y este era el vector director, ¿cierto? Tenía un vector fijo en el fondo y un vector que era variable en términos de lambda. Y lo que hacen en este caso es simplemente agrupar estos vectores en términos de si representan a un eje X o a un eje Y. Entonces, este ejercicio está representado de esta forma. Nos dicen X más lambda A, Y más lambda B. ¿Sí? Lo único que hacen es tomar los X, dejarlos a un lado, tomar los B y dejarlos a otro lado. O sea, los Y o los B, ¿cierto? Entonces podemos descomponer esta cosa de cierta forma, ¿cierto? Voy a tomar esto y lo voy a correr para acá porque es importante. Eh, entonces, cambiamos esta ecuación a verla como de la forma típica. Nos queda R lambda es igual a, esto es 3, menos 2, más lambda de 5, menos 4, ¿cierto? Entonces ahora yo tengo mi vector posición y mi vector director. Este es mi vector posición y este es mi vector director. Entonces, siempre en geometría, rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente, ¿cierto? Entonces, nosotros necesitamos sacar la pendiente de una ecuación vectorial. ¿Cómo saco yo eso? Es simplemente dividiendo la coordenada y de mi vector director por la coordenada x de mi vector director. O sea, ¿qué me queda en este caso? Recuerden que este es mi vector director. Entonces, la pendiente de mi ecuación no es nada más que 4 menos 4 quintos, perdón. ¿Cierto? Entonces, ahora lo único que queda por revisar es si los vectores directos, o sea, las pendientes de las tres ecuaciones que nos dan son menos 4 quintos o algo relacionado a eso. Entonces, veamos la primera. La primera tenemos, fíjense que lo importante es la parte con los lambda. La otra parte en verdad no importa. Entonces, veamos. La primera, el lambda de la izquierda es menos 2, ¿cierto? Y el lambda, o sea, el lambda de la derecha es menos 2 y el lambda de la izquierda es 10. Entonces, menos 2 partido en 10 nos da menos un quinto. Que menos un quinto no es lo mismo que menos 4 quintos, ¿cierto? Entonces sabemos que la primera no es. Voy a volver a borrar todo esto para que no lo vean. Luego tenemos el lambda de la derecha, que es 12, dividido en menos 15, ¿cierto? Esto lo podemos simplificar por 3, 4, 8, 12, nos queda 3, o sea, perdón, 4, 8, 12, nos queda 4, y 15 partido en 3 nos queda 5, y esto es negativo, por lo tanto, la pendiente de la segunda ecuación es igual a la pendiente de la primera ecuación, que es 4 quintos, por lo tanto son paralelas. Y la última, tenemos menos 4 quintos dividido en lambda, que en el fondo es 1 por lambda, por lo tanto esto es 1, y por lo tanto esto es menos 4 quintos. Por lo tanto las respuestas correctas son 2 y 3. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? Si no seguimos. Tenemos todo el tiempo del mundo, o sea, después de estas correcciones no tenemos magia. De hecho, se acabó todas las materias. Así que no se sientan presionados como que están perdiendo tiempo. Realmente, si es necesario, podemos seguir revisando el ensayo como el resto del previo y da lo mismo.
sea, el resto del año. Dicho eso, voy a seguir igual. Acá. Esta es media fea. O sea, no es tan terrible, pero me da latera. Nos dan una ecuación de la recta, ¿cierto? De la típica forma y igual a mx más b. Hay varias formas de verlo, pero esa es lo importante. Eh, y nos dan dos puntos por lo que pasa, 0,-2 y 2,4. Entonces nos preguntan cuál de las siguientes aseveraciones es verdadera. Y hay un montón de cosas ahí, pero de todas formas fíjense que todas dependen de m y de b, ¿cierto? mb, 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 etcétera. Entonces nosotros tenemos que sacar la ecuación de la recta a partir de dos puntos. Y a partir de esos dos puntos nosotros comparamos qué onda, ¿cierto? Entonces, esta, si no lo recuerdan, es la ecuación de la recta con dos puntos. Que creo que varias veces se los dije, como repítala varias veces a lo largo del día, como para acordarse. Pero se las recito de todas maneras, que es i menos i1 es igual a i2 menos i1 sobre x2 menos x1 por x menos x1. Y recuerden que este cachito de acá es la pendiente, ¿sí? Entonces, necesitamos sacar ambas cosas, así que reemplacemos, ¿no? Nos conviene reemplazar en este caso con este de acá, ¿dónde está? Con el 2,4 como nuestro x2 y 2. Y este de acá va a ser nuestro x1 y 1, ¿cierto? Entonces, reemplazamos, nos queda i, se salió todo, nos queda i menos i1 que es menos 2, por lo tanto nos queda más 2, es igual a 4 menos 2, menos menos 2, entonces nos queda más 2, sobre x2, estos dos no, por x menos x1 que es 0, entonces nos queda x nomás. Em, Creo que sí, creo que lo hice distinto cuando lo hice, pero veamos qué pasa. Em, Esto nos queda 3, ¿cierto? Creo que es 3. Nos queda i más 2 es igual a 6 partido en 2, 3 por x menos 0. Em, Esto nos queda i más 2 es igual a 3x. Y esto al final nos queda i es igual a 3x menos 2, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra función final. O sea, esto es el paralelo, ¿cierto? A igual a mx más b. En este caso, nuestro m vendría siendo 3, ¿cierto? Y nuestro b vendría siendo menos 2. Se lo voy a escribir mejor acá. M es igual a 3 y b es igual a menos 2. Ahí. Y a partir de eso podemos empezar a revisar todas estas cosas. La primera afirmación nos dice que mb es igual a menos 5. Vemos al tiro que no, ¿cierto? M por b, 3 por menos 2, esto nos da menos 6. Por lo tanto, está incorrecta. M menos b, escuché un micrófono, ¿sí? ¿Fue un error o una pregunta? Si es una pregunta, interrúmpame nomás, da lo mismo. Si no, voy a seguir. Luego nos preguntan, o sea, luego nos dicen que m menos b es igual a 1. Y uno al ojo podría decir que sí, pero como b es menos 2, vendría siendo m más b, y por lo tanto esta respuesta es 5, y está incorrecta. Nos dicen que b sobre m es igual a 2 tercios, pero esto es incorrecto porque b sobre m es igual a menos 2 tercios. También es incorrecta. Eh, y en verdad podríamos resolver ese polinomio, pero, o sea, podríamos hacerlo, pero si se fijan en el de acá abajo, que es, o sea, si lo van haciendo por orden de complejidad, como yo lo haría, revisaría el polinomio el último y antes revisaría el e, que el e nos dice que es b menos m, que es menos 2 menos 3, y menos 2 menos 3 es menos 5. Por lo tanto, es correcto. Ojo con esas cosas. Onda,
De todas maneras, sirve mucho como ir revisando las preguntas, o sea, las alternativas por complejidad. Entonces, imagínense que revisan las alternativas más fáciles y les queda la última que es la más compleja, pero como ya revisaron todas las más fáciles, saben que la respuesta es la más compleja, ¿sí? No, no vean esto como algo como de flojera, sino que realmente es estratégico. ¿Alguna pregunta con esta? Hasta ahora. Nos quedan varias cosas por ver, por si acaso. Estos son la rojita. Esta pregunta la encontré pésima, 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 pésima. Pero bueno, ¿qué se le hace? O sea, no pésima, pero si no se te ocurre, no se te ocurrió y fue. Em, eh, o sea, es que por eso, si se te ocurre en el momento, bien, sale en menos de un minuto. Pero si no, es medio extraño de ver. Tenemos el triángulo ABC de la figura, ¿cierto? Nos dicen que AD es igual a DB, o sea que este pedacito de acá es igual a este pedacito de acá. Y además nos dicen que CE, o sea que este espacio de acá es igual a 2 veces ED. ¿Qué nos está diciendo eso? Ojo con eso. Porque el dibujo no tiene, o sea, sí tiene que ver con esto, pero no tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Em, Porque si se fijan, como que esto está un poquito más abajo del centro y no sé qué. Pero si CD, que es todo este pedazo de acá, es el doble de ED, significa que ED está posicionado a la mitad del triángulo, al centro, ¿cierto? ¿Qué implica esto? Implica que esto es un tercio del triángulo y que esto es un tercio del triángulo. Y además, como yo sé que CD es como el doble de la altura del ED, entonces este pedazo de acá es lo mismo, ¿cierto? Y eso que implica a su vez que este pedazo de acá también es lo mismo y este pedazo de acá también es lo mismo. ¿Qué implica eso? Implica que el triángulo es el mismo triángulo tres veces, como rotado a partir de un centro. Entonces, como me dicen que el área del triángulo ADE, ojo que el triángulo ADE, voy a borrar acá, es este de acá, ups. Yo de nuevo sé que este de acá es 9 también, y podemos seguir sacando cosas. Podemos decir que este de acá es 9, este de acá es 9, esto de acá es 9 y esto de acá es 9. Y tenemos 6 veces 9, ¿cierto? Que es el área de todo el triángulo, y 6 por 9 nos da 54. No es nada más que eso. No, no hay que usar Tales, no hay que usar Pitágoras, Euclides, nada de nada. Es simplemente cachar que con ese dato de que ED está como a la mitad, yo puedo simplemente rotar y rotar ese triángulo y somos todos felices. ¿Alguna pregunta con eso? ¿De casualidad? ¿Sí? ¿No? Si no va a seguir, estoy siguiendo. Ya, next. No eran tantas las rojas, en verdad. Esta la encontré terrible, terrible. No le deseo a nadie tener que ver combinatoria. Es pésimo. Eh, pero veamos, voy a dejar esto acá porque en verdad la simplificación que hice es vital. Si no, en verdad es para morirse. Eh, Nos dicen que tienen 10 conejos, ¿cierto? Y se desea ubicar a todos estos conejos en dos jaulas, de modo que cada de las jaulas quede con 5 conejos, ¿cierto? O sea, tengo dos jaulas, 5 conejos acá, 5 conejos acá. Me preguntan de cuántas maneras se puede realizar esta distribución. Y esto es una simple y llana combinatoria de 10 sobre 5, ¿cierto? Y después ese 10 sobre 5 lo divido en dos porque tengo dos cajas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema con esto? No es tanto un problema, en verdad. Ustedes saben que C en este caso yo lo veo como nk, es igual a n factorial sobre n factorial por n menos k factorial, ¿cierto? Eso lo creo que lo vieron con otro profe, así que ojalá se acuerden. Entonces lleguemos y reemplacemos, ¿cierto? Eh, acá, acá lo hice. Lo voy a volver a hacer paralelo a esto como para que vayan siguiendo qué hice.
la combinatoria de 10 sobre 5, ¿cierto? Entonces tenemos 10 factorial por 5 factorial por 10 menos 5 factorial, y eso nos queda 10 factorial sobre 5 factorial por 5 factorial. Entonces, lo que yo siempre recomiendo que hagan es tratar de eliminar factoriales. No sé si les enseñaron a hacer eso, pero yo les voy a enseñar ahora por si acaso. Eh, Espero que lo hayan hecho, en verdad. Eh, Ustedes saben que el factorial es una multiplicación como recursiva, entre comillas, no se me ocurre de qué otra forma decirlo. Entonces, si tengo 3 factorial, esto es lo mismo que 3 por 2 por 1, ¿cierto? Si tengo 4 factorial, esto es lo mismo que 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, este 10 factorial que yo tengo acá, lo puedo representar como 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 factorial, dividido en 5 factorial por 5 factorial. Como tengo 5 factorial, 5 factorial abajo, eh, puedo eliminarlo, ¿cierto? Entonces nos queda chao y chao. Eh, Voy a borrar arriba. Disculpen el desorden de esta cuestión, pero en verdad quería traer los ejercicios vistos y como con notitas como para cachar bien cómo hacerlos, para no embarrarlo. Eh, ¿Qué nos queda? Nos queda 10 por 9 por 8 por 7 por 6, dividido en 5 factorial, y 5 factorial es lo mismo que 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿cierto? Eliminemos ese 1 porque, por conveniencia, y dejemos esto de acá. Entonces, si ustedes multiplican 10 por 9 por 8 por 7 por 6, y lo voy a hacer ahora mismo, mientras les hablo, ¿cuánto nos queda? 10 por 9 por 8 por 7 por 6, les da 30.240. Si me preguntan a mí, no lo hubiese hecho. En verdad, veo esta cuestión y digo, no, qué flojera, no lo voy a hacer. Pero hay una forma de hacerlo un pelín más fácil. ¿Cómo se preguntarán ustedes? Dividiendo. ¿Cómo divido esto? 10 dividido en 5 es lo mismo que 2 dividido en 1, ¿cierto? 9 dividido en 3 es lo mismo que 3 dividido en 1, ¿cierto? 8 dividido en 4 es lo mismo que 2 dividido en 1. Y 6 dividido en 2 es lo mismo que 3 dividido en 1, ¿cierto? Y además nos queda un 7 acá, que es terrible esa cuestión. Pero se fijan que como que reducimos un poco esta cosa y no quedó tan terrible. Eh, entonces, ¿cuánto era esta cuestión? Sí. Aquí me voy a saltar un paso como para agilizar un poco la clase. Pues la multiplicación de acá arriba nos da 256. 252, lo sé. Partido en 1. Porque si se fijan abajo nos quedaron puros 1. Y ustedes dirán, listo, está, pero no está la respuesta, ¿cierto? No, ¿qué hacemos en este caso? Y la respuesta en este caso es que, como les comenté, esto es la combinatoria de 10 sobre 5 considerando como una combinación, ¿cierto? Como una caja, entre comillas. Pero nos están diciendo que estamos dividiéndolo en dos jaulas. Por lo tanto, lo que procede a hacer es tomar el 252, dividirlo en 2, y esto nos da 126. Y esa vendría siendo la respuesta final. Em, Entiendo por qué esta pregunta tenía tan pocas respuestas correctas, porque en verdad es como media larga, hay que acordarse cómo es la combinatoria, después uno se fija que te queda 10 factorial arriba, es medio difícil, pero sí se puede, nunca se me ocurrió, dice Carla, y claro, sí, en verdad son complejos, estos son los ejercicios que matan puntajes nacionales, eh, que dejan a alguien como con 830 puntos, sí, es terrible. Eh, y más encima, si se fijan, puso un asterisco acá. ¿Por qué puso un asterisco? Porque era pregunta piloto. Y como saben, las preguntas piloto no cuentan por puntaje. Entonces, imagínense todo este esfuerzo y ¡pum! No cuenta por puntaje. Eh, pero por algo es piloto, que es difícil. No estoy diciendo que todas las preguntas difíciles sean piloto, pero
suele tener esa tendencia. Eh, y sí, el problema es que había que dividirlo. Porque claro, tampoco está la respuesta, ¿cachai? O sea, 252 no aparece ahí. Pero claro, nosotros hacemos la combinatoria como para uno y después en dos, porque tenemos simplemente 126 combinaciones distintas. ¿Qué procede? Creo que tengo más preguntas. Que en verdad estamos llegando como al final. Ya, esto es súper fácil. No entiendo por qué esto estuvo tan... Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Esto tiene mucho que ver con probabilidades, ¿cierto? Nos dicen que la probabilidad de que Joaquín sea aceptado este año en la carrera de medicina es de 0,6 y que Marcos sea aceptado es de 0,7, pero ojo con este detalle. Nos dicen que estos son eventos independientes, ¿cierto? Entonces, nos dicen cuál es la probabilidad de que ninguno de los dos sea aceptado a la carrera de medicina. Y ojo que nos están dando los datos de que sean aceptados, ¿cierto? Entonces, nosotros trabajamos como con el evento contrario. Si la probabilidad de que Joaquín sea aceptado es de 0,6, la probabilidad de que no sea aceptado es de 0,4, ¿cierto? La probabilidad de que Marcos sea aceptado es 0,7, por lo tanto, la probabilidad de que no sea aceptado es de 0,3. Si se fijan, ya vamos por alguna parte. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, Nos dicen que estos son eventos independientes. Entonces nos están preguntando cuál es la probabilidad de que ambos eventos pasen al mismo tiempo. Y si ustedes recuerdan de hace 1000 clases atrás, cuando tenemos probabilidades de eventos que pasen al mismo tiempo, pero que son independientes entre sí, eh, se multiplican. Es simplemente llegar y multiplicar. Entonces, ¿cuánta es la probabilidad de que no entre Joaquín? 0,4. ¿Cuánta es la probabilidad de que no entre Marcos? 0,3. Multiplicamos 0,4 por 0,3 y nos da 0,12. Y eso sería. No es nada más que eso. Eh, no sé cómo seguir explicando este ejercicio en verdad. No sé si alguien tiene dudas al respecto. Pero sí, es un ejercicio que en verdad se ha sido súper rápido. Eh, y el segundo también, o sea, el que viene ahora también. Y era piloto, porque hay que acordarse de esta cuestión. No sé qué tanto hay que acordarse de esta cuestión, pero era importante. Y nos dice que A y B son dos eventos. Y ojo con esta anotación que no sé si la recuerdan. Yo no me acordaba, o sea, sí me acordaba, pero lo revisé igual por si me acordaba bien. Esta anotación habla de que la probabilidad de que ocurra A depende de B, ¿no? Voy a dejarlo ahí nomás, de la probabilidad de B. Entonces, hablamos casi como que de eventos simultáneos, ¿sí? O sea, la probabilidad de que ocurra A, dado que ocurrió B, es de 3 décimos. Y además nos dicen que la probabilidad de que ocurra B es de 2 tercios. Entonces, este es un paralelo exactamente con el ejercicio anterior, ¿sí? Porque necesito que la probabilidad de que ocurra A y la probabilidad de que ocurra B. Pero el tema es que A ocurre en términos de B. Entonces, fíjense que acá hablan de la intersección de A y B. Recuerden que esta es la intersección y esto es la unión. La unión tiene más sentido, la intersección no sé cómo explicarlo. Pero bueno, entonces hay dos formas de ver esto. La primera forma era como llegar y multiplicar, porque para que pase, tiene que pasar A y B, y para que pase A tiene que pasar B, entonces tengo que multiplicar la probabilidad de A con la probabilidad de B. Y nos queda 3 décimos por 2 tercios. Nos queda 6 sobre 30. Dividimos en 5, no, en 6. Y nos queda un quinto, ¿cierto? Pero esa es como la forma Chaya. O sea, funciona, pero no, en teoría no es así. ¿Cuál es la forma real de hacer este ejercicio? Con esta fórmula. Que nos dice que la probabilidad condicional, ese es el nombre que tiene, la probabilidad condicional de A, dado que ocurrió B, es igual a la probabilidad de la intersección de A con B, dividido en la probabilidad de B. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos esto de acá y tenemos esto de acá. Lo único que resta por hacer, voy a borrar todo esto de acá, lo único que resta por hacer es pasar multiplicando de cierta forma.
la probabilidad de B, ¿cierto? Y nos queda que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B es igual a la probabilidad de la intersección de A con B, que es exactamente lo mismo que acabo de hacer, ¿cierto? O sea, ups, ay, siempre pierdo el botón de esta cuestión. Está muy mal diseñado esto. Esto nos queda, ¿cierto? 3 décimos por 2 tercios. Podemos notar estas cosas, nos queda 2 de 10, dividimos en 2, nos queda un quinto. Estaban esas dos formas de hacerlo, una era más correcta que la otra, pero bueno, nada que hacerle. Déjenme abrir la ventana porque está empezando a hacer calor. Eh, y creo que no quedan más preguntas como en rojo. No, no quedan más preguntas en rojo. Entonces vamos a empezar a hacer las preguntas en morado. Y como les dije, las preguntas en morado tenían un poco más de, como de aprobación, pero igual tenían una gran cantidad de resultados negativos. Entonces nos dicen las coordenadas de los puntos que forman el cuadrado. Y fíjense, nos dicen el cuadrado. Nos están afirmando que es un cuadrado. No es un cuadrilátero, es un cuadrado. Un cuadrado tiene 4 lados iguales, ¿cierto? Y además nos da las coordenadas. Entonces, si tenemos un plano cartesiano acá, nos dan A, que es 0,0, B, que es 2,0, ¿cierto? Voy a ir anotando. 2,0, 0,0. Nosotros ya sabemos, por lo tanto, que un lado mide 2. Por lo tanto, este otro lado de acá también tiene que medir 2. Este lado de acá tiene que medir 2. Y este lado de acá, por consecuente, tiene que medir 2. ¿Qué significa esto? Que el punto C es 2,2 y que el punto D es 0,2. ¿Sí? Y ahora tenemos los 4 puntos al tiro y podemos resolver esto súper rápido. La distancia entre B y D es de 3 unidades. Falso. ¿Por qué podemos sacar que es falso? Porque la distancia entre B y D es la que nos piden de acá, ¿cierto? Y eso es una simple, común y corriente Pitágoras, una hipotenusa, ¿cierto? Nos dicen que esto al cuadrado más esto al cuadrado es igual a la raíz de esto, ¿cierto? O sea, la hipotenusa al cuadrado. Esto nos queda 8 es igual a h al cuadrado. Nosotros sacamos la raíz y esto nos queda, lo voy a hacer paso a paso, por si acaso. La raíz de 8, que es lo mismo que la raíz de 2 por 4, que es lo mismo que la raíz de 2 por 2 por 2. Como tenemos la raíz cuadrada, si un número se repite 2 veces, lo podemos sacar, ¿cierto? Eso deberían verlo como en números. Y esto nos queda que es 2 raíz de 2. ¿Cierto? Entonces la diagonal de este cuadrado es 2 raíz de 2. Por lo tanto, la distancia entre B y D no es de 3 unidades, es de 2 raíz de 2. Y además nos dicen después que la distancia entre A y C es de 2 raíz de 2. A está acá, ¿cierto? Y C está al otro lado. Y acabamos de calcular la diagonal, por lo tanto sabemos que es verdadero. Y además nos preguntan los valores de X y de Y. Y esta, acá la pensé y puede que sea un poco para la confusión, pero ya van a ver por qué no. C y D, C es 2,x, ¿cierto? Y D es I,2. Entonces, nosotros ya tenemos el 0,0 y el 2,0. Entonces nos falta solo el 0,2 y el 2,2, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema? Para tener el 0,2, el único que me sirve es el D, ¿cierto? Porque este sí o sí tiene que ser, por ejemplo, el 2,0. Pero el 2,0 yo ya lo tengo acá, ¿cierto? En B. Por lo tanto, C sí o sí tiene que ser 2,2, C en este caso, y D sí o sí tiene que ser 0,2. Por lo tanto, X es igual a 2 y por lo tanto Y es igual a 0. Y vendría siendo 1, o sea, 2 y 3. ¿Alguna duda con eso hasta ahora? En verdad, también siento que de esos ejercicios que si se te ocurre, se te ocurre, y si no se te ocurre,
no se te va a ocurrir. Siguiente, entonces. Esta la acabamos de hacer, ¿cierto? Más tengo un morado por acá. Hay un morado. Y esta no es tan difícil, para nada. Ahorrar todo. Ya me acordé cómo se hace, creo. Eh, y nos dan 2 puntos. Nos dan el punto, o sea, perdón, nos dan 3 puntos, ¿verdad? Nos dan el punto A, B y C. A es 0,1, B es menos 4,5 y C es 1,7. Nos preguntan cuál es la distancia entre C y el punto medio del trazo AB. El punto medio de 2 puntos se calcula simplemente, ¿cómo decirlo? Como x1 más x2 dividido en 2, y2 más y1, da lo mismo el orden, es conmutativo, eh, dividido en 2, ¿cierto? Ese vendría siendo el punto medio. Entonces, si nosotros hacemos esto, nos quedaría menos 4 más 0 dividido en 2, 5 más 1 dividido en 2. Por lo tanto, el punto medio del trazo AB vendría siendo menos 2,3. ¿Cierto? Y nos pregunta cuál es la distancia, entonces, entre C y este nuevo punto que le vamos a poner, no sé, W, por ponerle un nombre. Entonces, grafiquemos esta cosa, a ver si se le ocurre qué pasó acá. El punto W es menos 2,3, está ubicado acá, ¿cierto? Acá está el menos 2, acá está el 3. Y el punto C es 1,7, por acá. Entonces, acá está el 1, ¿cierto? Y acá está el 7. Entonces, vean qué pasa si nosotros tomamos la distancia entre cada punto. Del 2 al 1 hay 3, ¿cierto? Y del 3 al 7 hay 4, ¿cierto? Que 7 menos 3, 4. Y 1, esto es un pésimo ejemplo, pero 1 menos menos 2 es 1 más 2, 3, ¿cierto? Esas son las distancias. ¿Y qué estamos sacando nosotros entonces? Esto de acá. Y puede que les suene como la hipotenusa, ¿cierto? Y la hipotenusa de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ni siquiera tengo que resolverla porque es un trío pitagórico, que creo que se lo he dicho antes, que es 5 al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, la hipotenusa o la distancia es 5. Fin. ¿Alguna pregunta con ese desarrollo? ¿Alguien se perdió? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien hizo algo distinto? Si no, seguimos con las moneditas. ¿Qué era en todo caso? ¿A qué hora se acaba esta clase? A las 9, ¿cierto? Yo hice la fórmula gigante. ¿Cuál era la fórmula gigante? Me decía el nombre, a lo mejor me acuerdo. Pero no era para nada terrible, en verdad. Era sacar el punto medio. Ah, distancia entre 2 puntos. Ah, con la raíz cuadrada y no sé qué cosa. Sí. O sea, claro, está bien, ¿cachai? O sea, en teoría esa es la forma de que se hace. Pero lo que yo hice acá, esto, ¿cierto? Es simplemente una muestra gráfica, de cierta forma, de cómo hacer las cosas. Y depende mucho de la persona, finalmente, porque a mí se me hace mucho más fácil verlo de esta forma gráfica que hacerlo como con la ecuación. Para mucha gente quizás se le hace mucho más fácil verlo con la ecuación y como que gráficamente a lo mejor les cuesta un poco más. Eh, y por eso mismo, claro, en mi caso yo diría que se pierde tiempo. O sea, yo perdería tiempo haciendo la ecuación, pero puede que a alguien más le resulte un poco más rápido. Eh, pero gran parte del tiempo es mucho más fácil hacerlo como ubicando los puntos. Cuando son números enteros, ojo, porque a veces pasa que son decimales y en esos casos sí nos conviene mucho más eh, usar la fórmula, porque ahí trabajáis con números y no te perdís como dibujando líneas. Eh, Sigamos entonces. Uy, esta está, no sé, considerando que es la pregunta 44, yo lo hubiese tenido mala, como que en este punto uno ya está como medio chato y como, qué lata. Eh, Nos dicen que se aplica una traslación P
¿cierto? T es un vector de traslación de coordenadas A, B al punto menos 7,3 y se obtiene el punto 5,x. O sea, el punto 7,3 yo lo muevo a alguna parte y me queda 5,x. Y luego el punto 4, menos 2, yo le hago el mismo movimiento y obtengo el punto i, menos 1. Entonces nos preguntan cuántos son los valores de x y cuántos son los valores de y. Entonces la gracia es que yo puedo sacar este vector de traslación t en relación a la traslación que se le hizo al punto 7,3 y al punto que se le hizo 4, menos 2. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el punto, a este le vamos a llamar A, si lo hago. Y a A se le aplicó la traslación t, ¿cierto? O sea, que yo tenía el punto 7,3 y nos quedó el punto 5, x. Entonces yo no sé cuánto vale x. No tengo manera de saber cuánto vale x por ahora. Pero sí tengo forma de saber cuánto vale el movimiento en la coordenada x. Y este es el truco como medio chanto que hacen, que en el fondo te dejan un x en la coordenada y un y en la coordenada x. Y eso es simplemente como para confundir a la gente. Pero no se mueren. Síganme con esto. Eh, para sacar la distancia entre dos puntos, ustedes ya saben que se resta, por lo tanto tendríamos que restar 5 menos 7. 5, esto es más 7, y por lo tanto la distancia, si se sumar, es 12, ¿cierto? Entonces, el movimiento en la coordenada x del vector t es 12. Por lo tanto, ya sabemos que t es 12, algo, que todavía no lo vemos. Entonces, nosotros aplicamos exactamente lo mismo a este punto, que le vamos a llamar b. Entonces, a b nosotros le aplicamos t, ¿cierto? Nos queda 4, menos 2, se transforma en i, menos 1. ¿Cómo paso yo de menos 2 a menos 1? Sumo, ¿cierto? Entonces, menos 2 más menos 1, creo que era. Filo, me perdí. Pero la diferencia es 1, ¿cierto? O sea, yo estoy sumándole 1. Por lo tanto, el vector de traslación t es un vector de 12,1. Entonces la traslación que yo le estoy aplicando a estos puntos es de 12,1. Entonces, ahora nos piden sacar x y nos piden sacar y. Pero fíjense que y es el x y el x es el y. En este caso, aquí el x es un y este y es un x. Entonces, hagamos las dos traslaciones primero, ¿cierto? Voy a seguir por alguna parte. Tenemos 7,3 y nosotros le aplicamos la traslación 12,1. Esto nos queda, ya lo habíamos visto, ¿cierto? 5,3 más 1, 4. Por lo tanto, el resultado final de esa traslación es 5,4. Y si se fijan, este de acá era nuestro x, que nosotros no sabíamos cuánto valía, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro x vale 4. Entonces, con eso ya descartamos todas estas de acá. Pero no descartamos la otra porque todavía no sabemos cuánto es. Entonces, hagamos la otra traslación, que nos queda 4, menos 2, más 12, o sea, más 12,1. Esto nos queda 16, menos 1, ¿cierto? Y recuerden que este de acá era nuestro y. Por lo tanto, sabemos que x es igual a 4 y sabemos que y es igual a 16. Por lo tanto, descartamos la b y sabemos que la c es la correcta. Nuevamente, ejercicios que no son difíciles, que requieren un poco como de acordarse un poco de la materia, pero que tienen cierto algo en el enunciado que está hecho simplemente como para ver si se los pueden embarrar. ¿Sí? Eh, porque yo al principio me confundí con el tema del X y el Y. Porque pensé que hablaban de la coordenada X y de la coordenada Y, pero no. Por eso, lean lo enunciado. Muy importante eso. ¿Qué más tenemos? Este me lo voy a saltar porque en verdad está fácil. Quiero ver algunos, si alcanzamos a ver alguno más difícil. Como este. Eh, Tenemos la figura adjunta, ¿cierto? Nos dicen que FG es paralelo a DE, paralelo a CD, y que FG mide 8 centímetros. FG es este pedazo de acá, por si acaso.
Además nos dicen que AC, que es todo este pedazo de acá, mide 50 centímetros, y que la relación de AF a FD a DC es de 3, es a 2, es a 5. Entonces, relacionan esto. AF es 3, FD es 2 y DC es 5, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos a esta cosa, bueno, creo que les enseñé cómo ver las razones en torno al número como grandote que me dan. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo 3 más 2 más 5 y esto me da 10, ¿cierto? Entonces yo divido 50 en 10 y esto me da 5. Entonces yo digo que 5 es como una unidad de esta razón. Entonces veamos qué pasa. AF, que es este pedazo de acá, habíamos dicho que vale 3, ¿cierto? 3 unidades de la razón. Entonces, ¿cuánto vale mi unidad de la razón? 5. Por tanto, ¿cuánto vale AF? 15. Luego nos dicen que DF vale 2. ¿Cuánto vale una unidad? 5. Por lo tanto, 5 por 2, 10. Y 5 por 5, 25, que son los restantes. Por si no me creen, pueden sumar esto. De 25 más 15 son 40, más 10, 50. Entonces ya tenemos lista esa relación. Y el tema es que nos preguntan cuánto mide BC, que es este pedazo de acá, ¿cierto? Y esto se hace simplemente con tales. Entonces voy a borrar todo esto de acá. Y nos queda que 15 sobre 10, ¿cierto? O sea, perdón, 15 sobre 8, ahí, que vendría siendo este pedazo de acá, sobre este pedazo de acá, es igual a 50 sobre x. O sea, 50, que es todo este pedazo de acá, sobre todo este pedazo de acá, que le vamos a llamar x. ¿Sí? Podemos multiplicar 8 por 50, que si no me equivoco son 400. Nos queda 400 dividido en 15 es igual a x. Si simplifican por 5, si no me equivoco, dividen por 5, 400 dividen 5, hacemos como la inversa, nos queda 80, ¿cierto? Y 15 dividen 5 nos queda 3. Esto está en centímetros, y por lo tanto la respuesta es 80 partido en 3 centímetros. ¿Alguna pregunta con este desarrollo? Que ya nos estamos quedando cortos de tiempo. Ya en 8 minutos. Así que lo voy a dejar a ver si necesitan preguntar algo ahora. Como a cualquiera de los ejercicios que vimos ahora, porque no creo que alcance a ver otro. Sí, pero no. ¿Cuánto nos queda? Ya voy a ver este. A ver. Tenemos un triángulo ABC, ¿cierto? AB mide 20. Vamos a hacerlo parte por parte. AB, que es todo este cachito abajo, mide 20. Nos dicen que AD mide 4. 20 menos 4, 16. ¿Cierto? Ahí. Nos preguntan cuánto es el valor de X, que esto de acá. Y si se acuerdan, esto es el teorema de Euclides, que lo vimos muy a la rápida porque no había una guía de eso y como que nos salió Euclides y necesitábamos hacer Euclides. Entonces se lo expliqué muy rápido, espero que a algunos les haya quedado. Parece que sí, porque no estuvo tan mal los resultados, pero de todas formas veamos qué se hace. Y lo que se hacía en este caso es que nosotros decimos que x cuadrado es igual a p por q. En este caso, este es p y este es q. Por lo tanto, x cuadrado es igual a 4 por 16. No me acuerdo cuánto es 4 por 16, así que vamos a verlo rápido. 4 por 16, 64. Entonces sabemos que x cuadrado es igual a 64. Nosotros sacamos la raíz de esto. La raíz cuadrada de 64 es 8, y por lo tanto x es igual a 8. Da lo mismo si tuvieron bueno o malo, porque como se pueden fijar, es piloto, así que no vale ni un punto. Pero siempre es bueno saber cómo se trabaja con tales, porque tales en verdad es muy útil en la vida, y especialmente en la PSU. Este no creo que alcance, pero filo, no quiero ver el tema apurado porque
nos queda la próxima clase para revisar el resto de los ejercicios, vimos la gran mayoría. Eh, Agradecería mucho si ustedes pueden, como, porque probablemente les vayan a entregar los resultados de esta semana, como de esta semana a la próxima. Entonces, si pueden como ver sus resultados, ver el ensayo de nuevo, ver qué preguntas tienen como la mayor cantidad de dudas, y que la próxima semana lleguen y me pregunten como esta y esta. Porque voy a terminar de revisar las preguntas moradas la próxima semana y de todas formas me va a quedar más tiempo. Entonces, podemos revisarlo como desde la 35 en adelante en orden, o podemos ver las preguntas que ustedes sienten que les cuestan un poco más. Eh, entonces voy a pasar la lista muy rápido. Voy a dejar de...